es la hora en que comenzamos en aras de la gente y de los colegas puntuales. Así que ahora vamos a presentar ya lo que nos corresponde en el día de hoy. Ya Meilín nos va a... El título de su trabajo es Aspectos de estabilidad química y geoquímica en los depósitos de relaves. Ya, bueno, aquí lo que nos va a ilustrar el Meilín ya es la relevancia ya que ha tomado lo que es la estabilidad química ya en estos últimos años. Ya esto evidentemente impulsado por los cambios normativos que estamos teniendo. ¿Ya? Y bueno, lo que nos va a mostrar para que conozcamos cuáles son estos principales aspectos ya de este tema. ¿Ya? Y que eso es lo que se considera en las distintas fases que tiene un ciclo de vida de todo depósito minero, ya lastre, relave. Pero bueno, conozcamos un poquitito más quién es Meilín. Ya Meilín tiene un doctorado, ella es ingeniero civil química, biotecnóloga, 19 años como especialista en el área ambiental, principalmente en proyectos de geoquímica e hidroquímica en el área minera. Ha estado involucrada en el desarrollo de proyectos de caracterización y modelación geoquímica de residuos mineros masivos, como depósitos de relave, botaderos de lastre y rajos. Ha participado tanto en evaluaciones de estabilidad química como en evaluaciones de riesgo asociadas al cierre de faenas mineras. Ello en empresas de la gran minería, tanto chilenas como extranjeras. En los últimos años ha estado a cargo del área geoquímica como jefa de disciplina de Arcadis. Meilín, ya el tiempo es tuyo, ya, y atento a poder escucharte, y le solicitamos a los colegas cerrar los micrófonos y su cámara para poder tener una mejor recepción. Meilín, el tiempo es tuyo. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias también por la invitación. ¿Ya? Bueno, esta instancia nos permite un poco, bueno, conversar, ¿cierto? Primero presentarle, como conversarle un poco lo que se ha visto en los últimos, se puede decir, bueno, 20 años, y realmente y ahí nos vamos a dar cuenta que esto se ha concentrado realmente, la problemática o darle relevancia a la estabilidad química. Lo podemos ver que esto surge, se puede decir que en los últimos 10 años, ¿ya? Entonces, bueno, eso, agradecer esta instancia y empecemos con la presentación. Voy a compartir. Perfecto, perfecto. ¿Se ve? Ya, voy a Perfecto, corrernos perfecto. para acá. Ahí, ya. Entonces, bueno, como decía, ¿cierto? El título es mostrar aspectos, bueno, relevantes, ¿cierto? De la estabilidad química y geoquímica en depósitos de relave. Ahora, el relevante, obviamente, es desde mi punto de vista, como química, ya, que soy, ya, y lo que he visto, los cambios sobre todo de estos últimos años, ya, y yo creo que hay aspectos muy relevantes que hay que destacar y hacerlos conocer a los colegas de consultoras, como también a los titulares y a todo el mundo en realidad, tratar de educar sobre esto. Ya, los contenidos son, bueno, cambios en la normativa relacionada con la estabilidad química y geoquímica, el alcance de la estabilidad química y geoquímica, programa de caracterización geoquímica para depósitos de relave, y un programa de estabilidad química. Y después, ¿cierto?, terminar con las conclusiones relacionadas con lo presentado. Bueno, los cambios en la normativa, ¿sí? Ahora, estabilidad química ha sido, yo diría que desde 2009 que estamos nosotros los que estamos asociados a estudios de los geoquímicos, ya que estamos asociados, ¿cierto?, a las faenas mineras, estamos tratando de advertir que el hecho de que
se mueve el electrón, ¿cierto? Se gana o se pierde, es importante, ¿ya? Para todas las faenas. Obviamente, cuando uno ve las dimensiones de todas estas instalaciones de residuos mineros masivos, dice, bueno, ¿qué tan relevante puede ser? Pero sí es relevante porque eso puede gatillar cambios, ¿cierto? Hasta geotécnicos, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, yo dando vuelta, investigando un poco con respecto a la estabilidad física, porque en general siempre la estabilidad física ha sido considerada, ¿cierto?, como un tema principal. No sé, pues llevo 20 años ya, ¿cierto?, haciendo consultorías de diferente tipo, y siempre la estabilidad física la llevaba, ¿ya? Siempre era lo relevante y se entiende el porqué, ¿ya? Entonces, podemos ver, por ejemplo, un reglamento de 1970, en el de Reglamento de Construcción y Operación de Tranques de Relave, aquí, ¿cierto?, la estabilidad física se centra en la estabilidad física. Luego, revisando, esta presentación viene, ¿cierto?, se viene armando ya de varios años, ¿sí? Y lo bueno que cada vez puedo agregar más información relacionada con la estabilidad química y geoquímica. Entonces se va nutriendo esta presentación. Y esa vez cuando tenía que presentar, ¿cierto?, geoquímica en relación a los depósitos, bueno, está el reglamento, ya, el 248 del 2007. Ahí se mencionaba, buscaba estabilidad química, ¿cierto? Y se menciona, ya, estoy hablando antes de estas modificaciones. Se menciona en el artículo 5, ¿ya? En el cual menciona, ¿cierto?, un proyecto de depósito relave, el conjunto de estudios técnicos requeridos, ¿cierto?, que hay para la definición de un sistema, incluye etapa de investigaciones, ¿ya? Y cuyos resultados se encuentran en una serie de documentos. Y si se fijan más abajo, está, ¿cierto?, que, bueno, el documento debe ser claro, permitir su cabal comprensión, y habla que su procedimiento de operaciones y los métodos y obras consideradas para garantizar la estabilidad física y química del depósito. Entonces ya del 2007, ¿cierto?, por lo menos con este decreto ya debería considerarse, ¿cierto?, lo que es la estabilidad química. En general en esa época, 2007, yo no sé, recuerdo muy bien que ya se estaban preparando estos planes de cierre para el 2009, que había que entregar en Cernagiomín, y no era muy homogénea la información que se levantaba. A mí me tocó estar en un proyecto bastante completo, ¿sí?, de Salvador, División Salvador, ya, en el cual ahí se estudió esta parte de se hizo caracterización geoquímica y se estudió bien completo, ¿ya? Pero no todos eran así, no había una necesidad de cierta forma de tener un piso mínimo con respecto a caracterizar geoquímicamente y menos de hablar de estabilidad química, ¿ya? Entonces, se puede decir que estaba, ¿ya? Se tenía que garantizar, pero realmente puedo decir que no se hacía a cabalidad. Después, ya el 2011, ahí se empezaron a generar los cambios, ya, bueno, lentos, ya se puede ver más cierto hacia estos últimos años, con respecto, se dio, cierto, por la ley 20.551 que regula el cierre de faena e instalaciones mineras, ¿ya? Y esa ley, ¿cierto?, contiene una definición de estabilidad química. Ahora, bueno, esta definición, yo creo que muchos de lo que trabajamos en esta área no estábamos de acuerdo, ¿ya? Porque aquí, si se fijan, dice situación de control en agua, en aire, en suelo, y características químicas que presentan los materiales contenidos en las obras o depósitos de una faena cuyo fin es evitar, prevenir o eliminar, si fuera necesario, la reacción química que causa acidez, ¿ya? Evitando el contacto con el agua, con los residuos generadores de ácido que se encuentran en obras, y de depósitos masivos mineros, tales como depósito relave, botadero, depósito estéril y represión. Pero aquí se habla solamente de la reacción química que causa acidez. Y yo la idea es que les voy a mostrar que no solamente la problemática asociada a los residuos mineros masivos, a las instalaciones de esto, está solamente asociada a que si generador o no generador. Que no sea generador puede tener problemas, por ejemplo, de sales, ¿sí?, de sales solubles que se deben estudiar en suelo de fundación, en todos los materiales ya que se encuentran. Pero hoy vamos a hablar más adelante de eso. Ahora, los que estábamos ya involucrados, ¿cierto?, cuando vimos que salió esta ley, y después estamos involucrados en la guía metodológica de la estabilidad química, ¿cierto?, de Cernagiomín 2015, que fue realizado con Cernagiomín y Fundación Chile, ahí todos los consultores, ¿cierto?, muchos consultores y titulares del área fueron involucrados.
¿ya? Y yo creo que eso hizo que, bueno, que seamos parte de esta guía, ¿ya? Y pudimos, de cierta forma, con nuestros puntos de vista, llegar a un acuerdo de definición, ¿ya? Que en realidad se entenderá que una instalación se encuentra estable químicamente cuando en su interacción con los factores ambientales no genera impacto que implique un riesgo significativo para la salud de las personas y o para el medio ambiente. Ahí podemos ver que no solamente se está acotando la definición a causar acidez, sino que realmente nos genere un impacto significativo a su entorno. Estamos hablando a los receptores, a los diferentes tipos de receptores que existen en este entorno de la faena minera. Entonces, mucho más amplio, ¿ya? Bueno, ahí está, ¿cierto?, el artículo 6 del reglamento del CIA, por ejemplo, cuando un impacto significativo. Entonces aquí, por ejemplo, algo importante cuando empezamos o pensamos en un entorno de una instalación minera, es que afecta a pesos significativos sobre la cantidad y calidad de recursos naturales renovables. Por ejemplo, si tenemos un depósito, que esas infiltraciones lleguen al acuífero e impacten, ¿ya? Hay que definir bien si se impacta o no con una buena línea de base, se puede, ¿cierto?, evaluar. O también son los aledaños, ¿ya? Ahí depende mucho, ¿cierto?, también de la línea base, tener una buena línea base es muy relevante. Bueno, aquí, ¿cierto?, toda la guía metodológica que realizó, como recién dije, Fundación Chile, ya con Cernagiomín. La estabilidad química, entonces, volviendo un poco, ¿cierto?, con la ley 20.551 se abre, ¿cierto?, esta problemática y ya hay mayor interés de todos, ¿no?, los consultores, los titulares, sobre la estabilidad química y que hay que estudiar, ¿ya?, y que hay que caracterizar desde el punto de vista geoquímico, ¿ya? Después, ahora último, en realidad, viene el reglamento, ¿cierto?, que el 2021, ahora fue cerrado hace poco la consulta pública, de modificación del DS 248. Esto es muy relevante porque tiene, bueno, primero definiciones, ya, en cual mantiene definiciones que se levantan ya en la guía metodológica, y yo creo que aquí tenemos que hacer un cambio, ¿sí?, que sea ojalá el mensaje que quede, ya, que igual se puede entender el por qué la preocupación siempre de drenaje ácido, porque obviamente cuando se genera un drenaje ácido empieza, ¿cierto?, existe un medio en el cual propicia la movilidad de los metales que están presentes en los diferentes residuos mineros. Entonces se entiende el por qué. Además viene también de toda una historia, ya, que en realidad las primeras, se puede decir, los primeros documentos, ya, o las guías, por ejemplo el GAR Guide, es cierto, de una red internacional, que también es prevención de drenaje ácido. ¿Ya? Entonces, se entiende que esa es la problemática fundamental, pero no la única, ¿ya? Y ese es el mensaje. Aquí, dentro de las modificaciones y definiciones, está drenaje minero. Ahora, no hay que pensar que, genera drenaje ácido. No, es mucho más amplio. Entonces, se habla de drenaje minero como cualquier flujo acuoso, superficial o subterráneo que drena de una fuente de origen minero, en operación o abandonada. Este flujo puede originarse por soluciones asociadas a la operación minera o por la interacción entre la fuente y los factores ambientales. Entonces, hay que cambiar, ¿cierto?, ya, y hablar de drenaje minero, ¿ya? Porque no, por ejemplo, podemos tener problemas con un pH alcalino perfectamente, o neutro alcalino, y se puede movilizar molibdeno, y eso puede ser problemático, por ejemplo, para plantas, para un sector forestal que puede existir cerca, o un sector agrícola, ¿ya? Porque el molibdeno es fitotóxico, por ejemplo, ¿ya? Bueno, se mantiene la definición de estabilidad química, ¿ya? Y también se habla del artículo, yo no voy a hablar de todos los artículos, ¿ya?, sino que solo aquellos que mencionan, ¿ya?, la estabilidad química para poder seguir, ¿ya? El artículo 23 habla de los componentes del sistema de gestión, que comprende planes y programas, ¿ya? Aquí la idea es que el sistema de gestión de depósito de relave, y quiero destacar, ¿cierto?, trae componente un modelo de gobernanza, y también un componente 2, que es un sistema de construcción, operación y monitoreo integral. ¿Ya? Y hay unos planes y programas mínimos y registro, ¿cierto? Entonces aquí se menciona un programa de estabilidad química. Ya este programa de estabilidad química también fue nombrado, ¿cierto?, indicado, ya, en la guía metodológica. Entonces, de cierta forma, está todo bastante bien conectado. En el capítulo 5, ¿ya?, también se habla de documentación mínima requerida para la presentación de proyectos de depósitos de relave. Aquí más que nada quiero hacer énfasis en la parte que tiene geoquímica.
Entonces, ahora, por ejemplo, cuando se habla de los suelos, donde va a ir, ¿cierto? Los suelos de fundación, ya que va a ser la base de estos depósitos de relave en caso de los nuevos, cuando hay una expansión, ¿cierto? Este suelo tiene que ser estudiado, ya hay que presentar estudios de composición química, mineralógica, características geoquímicas. Ahora, después yo voy a mostrar como una batería, ya se puede decir estándar, de ensayos que permiten obtener valiosa información, ¿ya? Para diferentes objetivos. ¿Ya? También la característica de los depósitos habla de descripción de un sistema de muestreo y caracterización de los materiales utilizados en la construcción de los muros y de los relaves depositados. ¿Ya? Bueno, parte relevante, ¿cierto? Y proyectos que hemos realizado o que me ha tocado realizar, involucra, ¿cierto?, caracterizar estos muros, caracterizar material que se va a ocupar en drenes, material de empréstito. ¿Ya? Es súper relevante entender qué contiene y cómo se comporta geoquímicamente estos materiales. ¿Ya? También, bueno, nombrar, ¿cierto?, que dentro de las modificaciones, hay muchas modificaciones, pero dentro de las modificaciones relevantes, también es que se hace una categorización de los relaves, ¿ya? Según diferentes niveles de consecuencia y clasificación, ¿cierto?, de envergadura de los depósitos de relave. Entonces ahí, según esta categoría, se ve qué aplica, ¿cierto?, qué estudios aplicarían. ¿Ya? También, con respecto a los materiales del depósito, se debe incorporar, habla de caracterización geotécnica, que eso siempre obviamente va, geoquímica y reológica, de los relaves en su fase líquidas y sólidas, ¿ya? Después habla de caracterización geoquímica, ya que después lo voy a ver en detalle. Entonces también se menciona en el artículo 50 que el usuario deberá presentar los planes y programa del componente 1 y 2 del sistema de gestión de depósitos de relave. Entonces aquí si vemos la tabla, piden, ¿cierto?, un programa de estabilidad química, como decía, según la clasificación, al menos 3 de las 4 categorías de depósitos de relave, que fue definida, ¿cierto?, en la tabla anterior. ¿Ya? Y hay un capítulo, que es el capítulo 5, que habla de un programa de estabilidad química. ¿Ya? En el artículo 76, la estabilidad química del depósito se menciona que se debe asegurar mediante el desarrollo de un programa de estabilidad química. ¿Ya? La idea de que un programa de estabilidad química va desde el origen, ¿cierto?, del inicio, incluso hasta desde el nivel de exploración de un proyecto minero. ¿Ya? Y esto no solamente lo lleva a los depósitos, sino que a los depósitos de relave, sino que también a las otras instalaciones de residuos mineros. ¿Ya? El titular deberá diseñar, desarrollar e implementar un programa de estabilidad química con el objetivo de evaluar y asegurar la estabilidad química del depósito durante su construcción, operación y cierre. Ahí están todas las fases involucradas. La idea es que apunta, igual que la ley de cierre de faenas mineras, apunta que desde el origen del proyecto tenemos que pensar, ¿cierto?, en la geoquímica, ¿ya? ¿Cuáles son los materiales más adecuados? ¿Cierto? Costo efectivo, ya, y ok, no hay material tal vez que no sea potencialidad, que no tenga potencialidad, o que tal vez tiene otras características que tal vez no es lo ideal, pero tenemos que estudiarlo y ver qué sucede en condiciones reales. También tenemos que pensar que muchos de estos, cuando se hace la caracterización geoquímica, son estándar de laboratorio. Entonces necesitamos llevar todo esto a un modelo que realmente tenga o que aplique las condiciones reales de la instalación. ¿Sí? Ahí también lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, parte del artículo 77, para valorar la estabilidad química del depósito de relave, se debe desarrollar, ¿cierto?, este programa en las etapas de descripción, caracterización, predicción y evaluación, que los voy a nombrar a continuación. ¿Ya? Esto yo creo que es relevante, ver todas las etapas, ya 1, 2, 3, 4, 5, son 6 etapas, ¿ya? En el cual, en la etapa 1, hay una descripción y caracterización. Se debe caracterizar el yacimiento, ya que identifica fuentes potenciales y generar drenaje ácido. En general, uno parte siempre cuando hace un estudio de estabilidad química o de caracterización geoquímica, ¿cierto?, como una parte fundamental de este estudio de estabilidad química, tiene que tener un modelo de bloque robusto, ¿ya?, que permita determinar sus propiedades
química, o sea, aparte obviamente que tenga todo lo que es la ubicación, ¿cierto? Obviamente el cobre o el oro o todo lo que es el mineral, ¿cierto? Que se quiere obtener. También otras propiedades, por ejemplo, el sulfuro presente, la pirita presente, calcopirita y otros elementos que pueden dar indicios, ¿ya? Que puede haber, por ejemplo, no solamente potencialidad en el caso de la pirita, la presencia de pirita, sino que también movilidad. Esos solutos pueden movilizarse. Y la idea es poder estudiar este modelo de bloque, hacer una caracterización y retroalimentar ese modelo de bloque. ¿A qué voy? A que tal vez en esa fila, ¿cierto? Que tiene el cierto bloque X y Z, ya con ciertas características ubicadas en el X y Z, ya ese bloque, además podemos integrar esta información. Por ejemplo, tiene potencialidad o buscar algún índice de movilidad, ¿ya? Y eso lo puede nutrir, ¿para qué? Para decisiones futuras, o decisiones, ¿cierto? Bueno, en realidad a corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Durante la operación, incluso para el cierre, ¿ya? Para los planes de cierres también esta información es muy valiosa, ¿ya? Entonces, primero una descripción y caracterización. Después la predicción. Aquí, bueno, habla mediante selección de métodos y elaboración de métodos predictivos, determinar la química del agua de poro, ¿cierto? Que puede drenar desde el depósito de relave. ¿Ya? La calidad química de estas infiltraciones, ¿cierto? Está dado por las condiciones de operación, condiciones ambientales. Es muy distinto un depósito de relave ubicado en el norte que en la zona central o que, ¿cierto?, más al sur, es muy o otras instalaciones, ya como los rajos, por ejemplo. Todo es muy distinto cuando cambiamos su entorno, ¿ya? Su entorno natural. También hablo de una etapa 3, evaluación de riesgo ambiental. Entonces, una vez que se identifica y evalúa los componentes ambientales, potencialmente receptores del drenaje minero, se evalúan los riesgos significativos que genera. Por ejemplo, bueno, y incluso esto es bien amplio, porque esta es una evaluación de riesgo ambiental que habla de su entorno natural, humano y socioeconómico. Y ahí identificar los riesgos significativos. Entonces, bastante amplio, ¿ya? Después, ya pasando al, bueno, el artículo 78, que considera las otras 3 etapas, ¿ya? Habla de que para asegurar la estabilidad química, ¿ya?, de fuentes generadoras de drenaje minero, ya se deben describir las etapas de prevención, control, tratamiento y la evaluación de un riesgo residual. Y esas son las etapas. Ahora, es bien amplio esto, ¿ya? Y bueno, puedo decir que esto yo creo que a todos también, no sé, nos sorprendió porque es bastante contundente, pero yo creo que tenemos que apuntar a eso, ¿ya? Para poder realmente llegar a un riesgo residual, ojalá mínimo, ¿sí? Mínimo, 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 ¿ya? Y la idea es que se indica aquí también que se confeccionará un instructivo, ¿ya? Que ayuda, porque es bastante amplio. Por ejemplo, cuando se habla de modelos predictivos, ya, pero ¿cuáles son, por ejemplo, los parámetros más relevantes a considerar? ¿Ya? Porque eso se tiene que homogenizar un poco, ¿cierto? ¿Qué información es requerida para estos programas de estabilidad química? Bueno, la idea es que se va a confeccionar un instructivo, ya que no sé, que pronto seguramente dirán cuándo va a estar. ¿Ya? Entonces, con todo esto, eso era más que una normativa. Entonces, resumen de esto, podemos decir, ¿cierto?, que han habido cambios, sobre todo en los últimos 10 años, ¿ya? Esperábamos que estos cambios fueran antes, ¿ya? Pero yo creo que responde un poco a este catastro que se hizo hace mucho tiempo, ¿cierto? El catastro de faenas mineras abandonadas, instalaciones y faenas abandonadas, ¿ya? En el cual hay un número altísimo, yo creo que sobre 700, ¿cierto?, de instalaciones o faenas abandonadas. Entonces, la idea es que con la ley de cierre, por un lado, ¿cierto?, de faenas mineras, esto no pase. Por lo menos los titulares tienen que garantizar un cierre, ¿ya? Y para poder garantizar un cierre, obviamente, la idea es hacer medidas costo efectivas que permitan cerrar la faena. Y para eso se requiere invertir en estudios, se requiere, ¿cierto?, determinar de qué contiene estos residuos mineros masivos, ¿ya? Entonces, bueno, el alcance de geoquímica, estabilidad química, obviamente cuesta mucho separarlo, o tal vez a mí me cuesta mucho separarlo, como estoy muy ligada a la geoquímica, y la idea es que la estabilidad química
tiene varias, se puede decir, patitas, ya que lo vamos a ver también más adelante. Ahora, la idea es que la estabilidad química, tiene que haber un aseguramiento de la estabilidad química durante todo el ciclo, ¿cierto?, de vida de una faena. ¿Ya? Entonces, primero se empieza con la evaluación de impacto, ya al inicio de este proyecto, o incluso cuando se hace una expansión y tiene que entrar una evaluación, tiene que hacerse un estudio de impacto ambiental o una vía, hay que determinar la potencialidad de los materiales que se van a depositar, los nuevos, ¿cierto?, o los de la expansión, determinar movilidad de los materiales a depositarse, calidad química de las infiltraciones que se genere, por ejemplo, en un depósito de relave. También hay permisos sectoriales en el cual se requiere, ¿cierto?, el PAS 135, que es un permiso, ¿cierto?, sectorial asociado a la construcción y operación de depósitos de relave, necesita información de caracterización geoquímica. ¿Ya? Después, ¿y para qué decir en el plan de cierre? Para evaluar los riesgos, para hacer la evaluación de riesgo requerida para el plan de cierre, también se necesita tener un input con respecto, por ejemplo, a la potencialidad, a la movilidad, ¿ya? Para diferentes instalaciones de residuos mineros masivos. ¿Ya? También se necesita saber la calidad química de infiltraciones y drenaje. La idea es que también hay que evaluar las medidas, ¿ya? Y también para poder hacer el expediente de plan de cierre. Todo esto necesita cierta geoquímica y de cierta forma asegurar la estabilidad química. Bueno, la geoquímica, como decía, obviamente es una patita de la estabilidad química, ya muy relevante, ¿sí? La caracterización geoquímica de los residuos mineros masivos nos permite, ¿cierto?, determinar la composición, como hablaba, la potencialidad y la movilidad que tienen estos materiales depositados. Y también, obviamente, ese comportamiento en el tiempo. Entonces, la estabilidad química es importante, la caracterización geoquímica, ¿cierto? Pero también es multidisciplinario. Es relevante, obviamente, la hidrología, sobre todo ahora, ¿cierto?, con los fenómenos que ocurren debido al cambio climático. Es muy importante conocer la geología del sector donde están las instalaciones, la hidrogeología, ¿cierto?, donde están, por ejemplo, los depósitos de relave, donde están las diferentes instalaciones, y luego todo eso nos permite estimar calidades químicas, ¿ya?, de los flujos potenciales a generarse, ¿cierto?, por ejemplo, en un depósito de relave. Entonces, como mencionaba, la estabilidad química es una problemática multidisciplinaria. ¿Ya? Bueno, he tenido la suerte de estar en proyectos multidisciplinarios, ya, en cierres de faena, en el cual uno tiene que hablar, ¿cierto?, mucho con geotecnia, incluso también estudios, no necesariamente en el plan de cierre, sino que estudios para operación, con geotecnia, en cual hay en general, en todos estos hay una retroalimentación, ¿ya? Nosotros requerimos el input de hidrología, necesitamos, ¿cierto?, los flujos, la precipitación, evaporación, las tasas, para hacer un balance hídrico, por ejemplo, sobre un depósito de relave, sobre un rajo, ¿ya? Necesitamos la hidrogeología, ¿ya? Necesitamos conocer qué procesos mineros están ocurriendo. Muy distinto los depósitos, ¿cierto?, depósitos de relave según si son filtrados, pesados, o la naturaleza incluso del proceso en sí. ¿Por qué, por ejemplo, no sé, los relaves son tan alcalinos? Bueno, eso es cierto principalmente por el proceso que ocurre en la flotación. Entonces, uno no puede trabajar en una caja negra, uno tiene que abrirse y conocer, ¿ya?, todos los aspectos. ¿Ya? ¿Qué más? Por ejemplo, la hidroquímica. La hidroquímica es relevante entender, por ejemplo, cómo era la calidad química del acuífero, del entorno, ya antes del depósito, entender que había en la base del depósito también, después, y qué pasa con esta hidroquímica en el tiempo, una vez que ya está el depósito, ¿cierto?, construido y está operando. Entonces ahí se requiere, por ejemplo, la parte hidroquímica se requiere ser bien acuicioso, ya no solamente para cumplir, ¿cierto?, con formulario y con solicitud de parte de la autoridad, sino que esta hidroquímica cierre, o sea, hacer metales totales, hacer metales disueltos, que cierre los balances iónicos, comprobar que hay robustez de los datos, si no, uno cómo va a poder trabajar con esos datos. Y esos son cruciales para cuando hablamos de modelación
tener esa información. Y eso hay que levantarlo desde previo al proyecto. Bueno, parte de esto que estaba hablando, ¿cierto?, de esta problemática multidisciplinaria que es la estabilidad química, ¿sí? Tuve la suerte también de presentar un paper, ¿ya?, que era un desafío del análisis de estabilidad química para cierres de faena, ¿ya? La idea es que aquí también se menciona, este es uno de los esquemas que presentamos, en el cual es multidisciplinario, ¿ya? Todo lo que mencioné anteriormente. Se requiere un modelo geoquímico, hidrogeológico, conceptual, robusto, ¿ya?, que realmente represente lo que sucede ahí. Y con eso se alimentan modelos 1D, 2D, después, ¿cierto? Esto a su vez es input de un modelo geoquímico, ¿ya? Y también se retroalimenta con un modelo de transporte y flujo en 3D, por ejemplo. Y ahí, ¿qué se obtiene de todo este estudio? El input, los modelos, se obtiene como resultados calidades, flujo, ¿ya?, y calidades químicas. Y con eso, ¿cierto?, pensando en el cierre o en operación, se pueden tomar medidas costo efectivas, ¿ya?, y no ir a ciegas. Pongamos una planta y listo. No es así. Una planta de abatimiento, no es así. Hay que estudiarlo. Realmente, para estudiar bien estas calidades químicas nos permite determinar bien las condiciones de operación, por ejemplo, de un tratamiento pasivo o activo. Así es de relevante. Un programa de caracterización geoquímica, ya que puede servir, ¿cierto?, para diferentes instalaciones como botadero, lo que son rajo, minas subterráneas, ripio, ¿ya? Y acotado, por ejemplo, a lo que cuando se quiere caracterizar geoquímicamente los depósitos de relave, uno debe considerar, ¿cierto?, todos los componentes de un depósito de relave. Y no solo, por ejemplo, un par de tejabas que me ha pasado ver, y nada más que exista de los relaves, habiendo millones de toneladas, aunque corta, ¿cierto?, depositados ahí. Tiene que hacer una caracterización sistemática, ¿ya? ¿Y de qué? Bueno, de los relaves, estudiar tanto las arenas, las lamas, de los materiales de empréstito a utilizar, ¿cierto? No sé, poner muro partida, o si ya el muro completo es de empréstito, el maicillo que se utilice, el enrocado, se requiere tener esa información, ¿ya? Y obviamente si hay un muro de lastre, estudiar el lastre, y ojalá que tenga las propiedades lo más ideales posibles, ¿ya? Que no tenga potencialidad de generar drenaje ácido, que no tenga alta concentración de sales, ¿ya? ¿Ya? Y obviamente también es importante los suelos de fundación. Bueno, aquí rápidamente paso una caracterización geoquímica. Esto es como bien general, en el sentido que puede ser aplicado a diferentes tipos de instalaciones. Aquí hay rajo, por ejemplo, aquí está el modelo de bloque, de un rajo en el cual se obtiene, ¿cierto?, las unidades más representativas. Por ejemplo, en el caso de relave, se ocupan las unidades geometalúrgicas. ¿Ya? Una vez que se tienen las unidades más representativas, se hace un diseño muestreo, la campaña muestreo. En el caso de cuando se quiere estudiar relave, obviamente hay que hacer pruebas piloto de estas unidades geometalúrgicas principales, ojalá enfocado a todo el proyecto minero, a todo el ciclo de vida del proyecto minero, ¿ya? O sea, todo lo que se va a depositar, cuáles son las más representativas, tener un buen plan minero que determine cuáles son las UGMs que van año a año, qué cantidad, ya, todo eso se requiere para poder tener una buena caracterización geoquímica. Y de la batería de ensayo, se puede hablar de ensayos estáticos y cinéticos. Acá hay una batería estándar, este es un ejemplo. Composición, la idea es determinar qué contiene, ¿sí?, estos materiales, puede ser un barrio de metales, ¿cierto?, por agua regia y otros tipos de digestión. El estudio mineralógico puede ser un TESCAN, difracción de rayos X, depende del objetivo del estudio. Potencialidad, siempre es recomendable hacer tejado y pH-NAC, porque esto se confirma, ya permite confirmar, ya porque el tejado siempre casi todo da incierto, entonces el pH-NAC permite de cierta forma confirmar si tiene potencialidad o no. Y movilidad existe infinita, ¿cierto? Bueno, no infinita, pero existen muchas opciones de ensayos, en el cual va dependiendo, por ejemplo, qué tan diluido es. Por ejemplo, un SPLP es mucho más diluido que un Shea Flask Extraction, cosas así. También estos son más suaves, en el sentido menos, un extractante más suave con respecto a un extracto NaC, que es un extractante fuerte, es agua oxigenada. Entonces, depende mucho el objetivo, no es llegar y hacer
sino que tratar de estudiar ya cuál es el objetivo del estudio que se quiere hacer. Generación de edad, yo creo que todo lo conocemos, ahí tenemos cierto pirita, tenemos calcito, entonces al final lo que es la generación de edad es más que nada un balance. Ya por un lado, cierto, se genera ácido, y por el otro lado, cierto, tenemos, por ejemplo, calcita que puede, cierto, neutralizar este ácido. Quien gana, ese es si tiene potencialidad o no de generar de energía ácido. Hablamos siempre de potencialidad, ¿ya? Sabemos que existen varios procesos geoquímicos que se pueden, ¿cierto?, generar aquí en el depósito de relave. Entre estos están la disolución de sales, oxidación de sulfuro, hidrólisis de cationes metálicos y neutralizar los ácidos, ¿ya? En el caso del depósito de relave, ¿cierto?, porque hay presencia de calcita, ¿ya? Y eso permite la neutralización. Aquí hay ejemplos ya de cierta forma las reacciones químicas que ocurren, no quiero asustarlos, ¿ya? Pero la idea es que se queden más que nada con el mensaje de que existen varios procesos o varios procesos potenciales a generarse, ¿ya? Ahora, la idea es que la modelación geoquímica permite determinar, por ejemplo, disolución de sales de distintas razones agua-roca, cuando hay presencia de sales, presencia relevante de sales, en los suelos de fundación, en lo material, en lo empréstito, ¿ya? Eso, o por ejemplo material de drenes, ¿ya? Y uno puede estudiar cómo va ese frente de oxidación del depósito de relave. No es simple, ya, un depósito de relave, hay que hacer varios supuestos, pero es posible hacer un modelo e ir enriqueciéndolo durante la operación. Esa es la idea, y ir validándolo, calibrándolo, ajustándolo, ¿ya? Aquí me quiero detener unos minutos en la problemática de sales solubles. Esta problemática ha surgido o ha tomado relevancia ya en los últimos, se puede decir, años, en el cual en realidad hay una relación, sobre todo estos depósitos que están, ¿cierto?, en el norte, que hay presencia de sales en estos suelos de fundación, o material de empréstito que se utilizan en sus muros, ¿ya? Entonces, la problemática de presencia de sales solubles puede ser en la estabilidad física, ¿ya? Incremento de porosidad, subsidencia, creación de canales preferenciales para la circulación de infiltraciones, lo que genera obviamente inestabilidad a nivel de la física, me refiero a cambia las propiedades de la roca que está en el suelo de fundación, de los materiales que están, ¿cierto?, en el muro, y también, obviamente, la estabilidad química, incremento absoluto en aguas filtrantes, puede aumentar, por ejemplo, la solubilidad de algunos minerales. Acá tenemos algunos que son típicos encontrados, ¿cierto?, en suelo de fundación de algunas faenas, la halita, anhidrita, ¿ya? Y también tenemos yeso, ¿ya? Que algunas veces la diferencia es simplemente un par de moléculas de agua, ¿ya? Pero sí puede haber diferencia, ¿ya?, en la problemática que puede o que está asociada a estas sales. La idea es que para primero entender si hay o no un problema asociado a las sales que están presentes, es caracterizarlas. Hay que identificar cuáles son las sales que están presentes y en qué porcentaje están, cuantificarlas. Y luego ver la modelación. Aquí es muy importante, ya que no es lo mismo, ¿cierto?, tener yeso, o por ejemplo halita, o acá adelante lo tengo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yeso, esta es una curva, ¿cierto?, en el cual se va añadiendo sal en gramos, o sea, aumenta la carga iónica donde está el yeso, ¿ya? Y obviamente una carga iónica mayor, aquí se puede ver que a 150 gramos de cloruro de sodio, de sal disuelta, el yeso se solubiliza 4 veces más, ¿ya? Acá al comienzo. Entonces, por eso es relevante estudiar mediante una modelación qué sucede al interactuar estos materiales o suelo de fundación con el agua de proceso, que no es lo mismo que lo hacen en el laboratorio con agua destilada, ¿sí?, que no tiene ninguna carga iónica. También hay otros factores importantes como la temperatura, ya la presión, pH, ¿ya? Entonces, en realidad, esta solubilidad o la problemática de las sales, ¿cierto?, depende de múltiples factores. ¿Ya? Acá podemos ver, por ejemplo, que hay nitrato de potasio, nitrato de sodio, yeso, halita, silita, ¿ya? Y aquí podemos ver que con la temperatura, cómo aumenta, ¿cierto?, la solubilidad, y el yeso, realmente el efecto no es
no es tan alto, por ejemplo, comparado con el nitrato de potasio. ¿Ya? Ahí está el efecto, por ejemplo, de la temperatura. Ya, entonces, pasando ahora el programa de estabilidad química, se podría decir que se tiene etapas, que es como lo que se mencionó también, ¿cierto? Un programa de estabilidad química. Esta es la parte como de la caracterización, sería la etapa 1 y 2 de la modificación del DS248, en el cual la caracterización química se debe entender, ¿cierto? O comprender su composición, la potencialidad de generar drenaje ácido y movilidad de solutos, tanto mediante ensayos estáticos y cinéticos. También, también, ¿de qué materiales? Es importante, suelo de fundación, material de muro, drene. La idea es identificar sales presentes, solubilidad de estas sales, ya en condición de operación, cierre y también poscierre. O sea, hay que ver qué pasa cuando estas infiltraciones van a estar, no sé, 200 años en contacto con este suelo de fundación que sí presenta sales a altas concentraciones. Entonces, eso es relevante. ¿Ya? Y ahí eso ayuda, y esa es una herramienta valiosa para poder entender eso, son las modelaciones, la modelación geoquímica, que permite estimar calidades químicas durante las diferentes fases del proyecto, y estimar disoluciones de sales cuando está en contacto agua-roca. Y también, obviamente, otra parte es la evaluación de la estabilidad química, evaluar el riesgo por instalación, evaluación en sí de la estabilidad, y obviamente también permite ya la evaluación, o también se debería considerar evaluar las medidas de control. Esta herramienta de la modelación es muy valiosa, que permite también, por ejemplo, poder evaluar la eficiencia de las medidas de control y mitigación. Un ejemplo del comportamiento, por ejemplo, de caracterización del comportamiento de las sales tenemos acá. Por ejemplo, la composición nos dice, ya, tiene altas concentraciones de yeso, pero bajos contenidos de alite y nitrato. Eso es bueno, porque el alite y nitrato es altamente soluble. El yeso depende, ¿cierto? Después, la potencialidad no genera DAR. O sea, aquí no tenemos problema de generación de generar drenaje ácido, pero sí hay un yeso asociado, ¿ya? O puede haber otros minerales, ¿cierto? Otras sales que se puedan solubilizar. Y con la movilidad, ¿cierto? Que es la otra patita, se puede ver qué elementos realmente son de interés cuando se lixivia. ¿Ya? Entonces, bueno, también más que nada mostrar que también se puede estudiar el comportamiento, ¿cierto? Por ejemplo, resolver la consulta de cuánto es capaz de disolver o precipitar en diferentes calidades químicas. Lo que decía, que va evolucionando, ¿cierto? Va habiendo un cambio en las calidades químicas durante la operación, cierre e incluso poscierre, puede ir variando. Entonces eso es importante ver qué pasa con estos materiales. ¿Cuánto se puede demorar en disolver los minerales presentes con las soluciones del depósito? Evolución de la calidad química al interaccionar con diferentes materiales del depósito relave. Todo eso también se puede obtener. Y para concluir, porque ya estoy en el tiempo, ¿ya? Se puede decir, que espero que haya quedado ese mensaje, que la estabilidad química, ¿cierto? Y geoquímica toma relevancia en los últimos años, se puede decir que en la última década, gatillado principalmente por cambios normativos. El interés sobre la estabilidad química de los depósitos, dado porque se necesita saber, ¿cierto?, la calidad química de los drenajes mineros generados por las instalaciones. También se necesita entender estos cambios geoquímicos que pueden generarse en los materiales que forman el depósito relave, ya que pueden generar cambios en las propiedades físicas. ¿Ya? También la estabilidad química es una problemática multidisciplinaria, ya se requiere realizar caracterización química de todos los componentes del depósito relave, tal igual que como se dice, ¿cierto? O lo menciona el de la modificación del DC248, y no solo la potencialidad de generar DAR es relevante, sino que también la movilidad de estos solutos que puede provenir de diferentes tipos de minerales. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, Maylin. Excelente presentación. Por favor, si la puedes sacar para Ya, participar sí, ahora voy a del momento de consulta. compartir. Ahí está. Muy interesante, Maylin, tu presentación. Oye, es destacable esto, ¿ya? Porque el tema es un tema dentro de nuestro ámbito minero, ya muy relevante socialmente, por lo sensible que es, Sí. ¿ya? Es algo que está en la piel, ¿cierto? De las comunidades aledañas a nuestras actividades, ¿ya? Y qué interesante es poder saber de que
existe normativa ya de control de todo esto, ¿ya? Pero, claro, como todo, siempre falta un poco de difusión para que se entienda de que efectivamente, ¿ya? La minería se tiene que ceñir a estas normativas tan estrictas, ¿ya? Ahora, claro, siempre hay alguna duda en esto ya respecto de aquellas faenas que ya están en actividad respecto de las faenas ya que están en diseño, que está recién. Entonces, el tema de caracterización de lo que se ha depositado, si se ha llevado un buen control o no, el poder hacerlo en las diferentes formas, como tú lo dices, muros de empréstito, ya, o de arena, en fin. Y lo otro interesante, por supuesto, de que la autoridad ya vaya avanzando en todo esto y con la modificación esta ya del 248, Ujú. interesantísima y es bien reciente, o sea, Sí, sí, es recién, claro, tú lo decías, se terminó hace muy poco la consulta pública, cosa que sí, yo también lo vi. Así sí, es que muy, muy interesante, muy de actualidad, muy sensible, muy de piel. sí, ¿Ya? sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen los colegas ahora voy a abrir un poquitito más acá para poder ver a los colegas. Ahí estoy. Ya, bueno, a través del chat o bueno, Andrés Sumaeta hace una aseveración, dice, yeso es sulfato de Mm, calcio. Ya. sí. Bueno, bueno, una aseveración. No sé, queda abierto, colega, para consultas, comentarios, ya, dado que no tenemos chat, puede ser en forma directa, ¿verdad? Alguna Mm. levantando la mano. Podemos O abrir conocer ya la en este percepción, minuto tal vez. nuestro micrófono ya y también las cámaras. Así que se ofrece la palabra, estimados colegas. Parece que fue un tanto eh, Don Julio, complejo. voy a abrir los fuegos para que Ya, se interesen más Ya. colegas. Patricio dale, Leiva Botega. Hola, dale, Meilín, Pato. gusto saludarte. Muchas Hola, felicidades y gran presentación. Eh, gracias. yo trabajo en Cernagiomín, trabajo en el regulador Ah, y genial. trabajo específicamente en el Qué área de bueno, planes de Pato, que cierre. partiste tú. Y trabajo justamente en el área de planes de cierre. Ya, Trabajo en vamos. Cernagiomín hace rato en realidad. Soy funcionario Mm. de carrera, llevo 25 años, qué sé yo. Uh, Hemos pasado por todo, y yo especialmente, no solamente ahora muy feliz de estar en cierre, pero he pasado por seguridad minera, propiedad minera, gestión ambiental, etcétera, etcétera. Y también he sido, pues estoy consciente y he sido testigo de las, digamos, regulaciones, especialmente la nueva regulación, la ley 20.551, a la que tú haces mención. Y yo quiero destacar en esta presentación algo que es muy cierto. Eh, los colegas en general, y por qué no decirlo, ha sido como un tema cultural en el servicio, eh, hay una fijación mayor por los temas de estabilidad física. Y a Sí, las empresas se les piden muchas más cosas, a veces demasiadas cosas en términos de tener que garantizar la estabilidad física de una instalación o de una faena completa con sus instalaciones. Y respecto a la estabilidad química, creo que recién estamos tratando de dar los primeros pasos en serio, porque de verdad lo que tú dices es muy cierto. Y para eso Cernagiomín generó dos guías, de la cual tú hablabas, la guía de estabilidad química, pero también generamos la guía de estabilidad física. Eh, sí. y la buena noticia, y que tú debes saberlo, es que estamos eh, cada vez más, especialmente este año que ha sido el año de las actualizaciones de los planes de cierre, pidiéndole a algunas empresas que tengan programas de estabilidad física y programas de estabilidad química, y dándole la misma importancia a ambas. Mm, Pero sí buenísimo. comparto contigo que esto por un tema de tradición o porque es mucho más visual el tema de un colapso de un depósito por temas estructurales
que un año después se den cuenta las personas que agua abajo hay un problema con la calidad del agua, por ejemplo, la composición del agua, la migración de metales, como tú bien decías, la movilidad, no solamente el drenaje ácido. Entonces, sí, felicitarte y compartir esa visión que tú tienes respecto a este tema, Buenísimo. y hay que seguirle dando, ¿no? Pues hay que seguir poniendo en la palestra Sí, esto, y como también dices tú, dentro de todo el ciclo de vida de la faena, no solamente preocuparse para el cierre, o sea, yo creo que una faena que está en la mitad o partiendo, debiera también estar adaptando e implementando un programa de estabilidad química con la finalidad, como decía muy bien don Julio, de entender que este es un tema muy sensible ante la sociedad y ante las sí, comunidades que están insertas ahí. Así que mis felicitaciones y eso. gracias. Ya. Sí, yo creo que ahí el tema que también tenemos que, bueno, ahora hace hartos años de lucha para que me tomen en cuenta cuando voy diciendo Sí, lo del electrón, dónde se mueve, pero es satisfactorio ver que realmente, bueno, se plasma, ¿cierto?, en estos cambios, bueno, primero en el 20.551 y ahora en el DS248, que realmente es una necesidad. Y estamos al debe en muchas cosas, por ejemplo, es estudiar, hacer el cruce, ¿ya? Y eso es lo enriquecedor de esto, de trabajar también con geotecnia, geotécnicos, trabajo con muchos geotécnicos, increíble, y hacer el cruce. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos, cierto, este material con, ya, supongamos que tiene, toma, drenaje ácido, potencialidad de generar drenaje ácido, tiene una alta concentración de sales, tiene todo eso? ¿Qué sucede en la estabilidad física? Ese cruce tenemos que hacerlo, tenemos que tal vez diseñar ensayos para poder estudiar y hacer el cruce entre los ensayos geotécnicos que hemos visto y los ensayos geoquímicos y hacer diseños tal vez para realmente resguardarnos que tal vez pensando en el cierre y poscierre, que acuérdense que cuando hablamos de perpetuidad son 500 años, aunque no vamos a estar, no sé si, bueno, con todo esto, menos no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero en realidad tenemos que hacer ahí algo más, ya no llevo solamente a hacer estándares, ir un poco más allá. Y ahora con todo esto yo creo que va a dar pie a seguir investigando también, que eso es súper relevante. Claro que ¿Ya? sí. Vale, muchas gracias Patricio, por tu comentario y tu complemento, Meilín. ¿Algún otro colega, algún comentario? Yo quisiera hacer un comentario, preguntarle a Meilín, no supe cómo poder levantar la mano, no me funcionó, me fui por otro lado, así que si me permite irrumpir así sin pedir la palabra previamente. Adelante, Cecilia, adelante. Gracias. Meilín, tú Sí, señalaste que, bueno, esto se está viendo recién, bueno, los últimos 10 años, pero todavía lo me tomamos estoy como perdiendo algo la muy señal. liviano. A lo más que yo he visto se piensa en la disolución de sales, pero nada más, no en la No sé si movilidad, soy yo, perdí la que, señal. que es un tema muy importante. Así es que eh, te pediría si pudieras profundizar un poco más qué podría significar y cómo nos estamos arriesgando en nuestros diseños y en las instalaciones que ya existen, si no consideramos otros aspectos que van más allá que solo la disolución de sales. Gracias, Cecilia. Meilín, tienes tu micrófono, estás muteada, Meilín. Abre tu micrófono, Disculpen, Meilín. sí, Ahí sí, ahí me ahí sí, escuchan. ahí Disculpen, es sí, ahí que sí. tuve problema de Ahí sí. conexión. Dale, te escuchamos perfectamente bien. Ya. No, no pude escuchar a Cecilia, pues lamentablemente. Ay, por favor, Meilín, Entonces, Cecilia. y yo que me hace un preparé resumen. tanto, Pucha, lo siento, bueno, Cecilia, perdóname. mira, el tema era nada más que en lo que hemos participado, se da mucha importancia, una importancia que está recién siendo relevada, es el aspecto de la disolución de sales para el material de fundación de las presas. Pero
hay un aspecto que me parece más inquietante que lo mencionaste, que es la movilidad, donde todavía no lo estamos considerando. Yo no sé si tú has participado en algún proyecto donde sí se esté analizando y estudiando este aspecto, que nos pudieras Sí, contar. sí, sí, tenemos la suerte de participar en un proyecto ya apoyando, ¿cierto?, al equipo de geotecnia. Entonces, en este proyecto hemos tenido que hacer... Te, te De perdiste, nuevo, Maylin. Te no hay perdiste de caso. nuevo, Maylin. Pero no importa, Cecilia, porque ella te escuchó la pregunta. Sí, bueno, Maylin, qué lástima. Maylin, estás hacer esta muteada. fase. Maylin, 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 está mal tu conexión. Jorge, espera un poquitito que Maylin se conecte bien. Está todo desconectado. Maylin, Tiene problemas. Maylin, Tiene Maylin, problemas. Pato, ¿se puede hacer algo desde la oficina? No, habría que llamarla por teléfono. Ay, no tengo el teléfono de ella. Tiene problemas de conexión. Ah, es problema ya. Es problema local. Exactamente. Ya. Estás muteada, estás muteada. Ya, sorry, Ahora pero a sí. esta hora Problema yo Murphy. tengo, Sí, yo ahora te tengo dos, escuchamos bien. sí, ¿me escuchan? Ya, tengo dos wifi y con eso igual, no sé qué voy a contratar la tercera, parece. Pero bueno, les cuento, entonces está en un proyecto, ¿me escuchan, cierto? Sí, 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 bien, ya, bien. ya, rápidamente lo voy a decir, en un proyecto que realmente, bueno, ahí estamos estudiando, hicimos toda la caracterización y estamos estudiando la movilidad. Ahora la idea es que mediante modelación ya se realizó un estudio de a diferentes razones agua-roca. Y aquí en este caso había presencia de yeso en un porcentaje bastante importante, ya en el suelo de fundación, ya estoy hablando, primero se estudia en el suelo de fundación, y en general cuando se contacta o se estudia esta razón agua-roca con agua que tiene, ¿cierto?, una carga iónica importante como la de los depósitos de relave, me refiero con, ¿cierto?, como sabemos, con hartos sulfatos, calcios y todo, ¿ya? Ahí realmente se ve que el yeso que está presente se solubiliza en un porcentaje muy pequeño, ¿sí? Pero esto Ya. es porque se hizo el estudio, obviamente no con agua destila, sino con aguas, con la hidroquímica que tenía la faena minera. Y se estudiaron con todas estas, con los diferentes, en realidad, puntos de monitoreo de este depósito, y se observó que realmente lo que más se podía solubilizar era un 10%. Ahora estamos hablando de modelos y son varios supuestos, entonces la idea es poder refinando eso con mayor información. Pero sí se ha realizado, y por eso yo quería dejar aquí como el mensaje de que realmente estos estudios que se hacen de geotecnia, de porcentaje, sales soluble, tiene que ser algo más allá, determinar, identificar cuáles son, porque obviamente todos son distintos como mostré, y también, además de identificarlos, cuantificarlos. ¿Ya? Entonces para eso se tiene que hacer una caracterización, por ejemplo, algo así como un estudio mineralógico y estudios de movilidad. Deben ir sí o sí para poder entender. ¿Ya? Eso responde a Vale. la, A la la respuesta consulta de de Cecilia, a la Cecilia. consulta de Muchas Cecilia. gracias. Muchas gracias, Maylin. Mira, ahí en el del chat, ahí Rolando Geria dice, excelente presentación, Gracias. Maylin. La pregunta, ¿podrías dar un estimado de costo por tonelada de relave de un modelamiento efectivo? Oh, eso no es fácil, no. No es fácil, pero yo creo que de verdad no es alto para el beneficio que se obtiene. Ah, bueno. Sí, Bueno, sí. sobre todo el sacar la licencia social, que es tan importante, ¿no es verdad? Además, o sea, hay que Claro. hacer bien las cosas, esa es la idea desde el comienzo. Ese es como el mensaje, yo creo. Y para eso hay que invertir, pero de verdad
es como digo siempre, un delta comparado con todos los beneficios de saber lo que realmente puede suceder. Obviamente estos son modelos, hay que ajustarlo, hay que calibrarlo, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Correcto, correcto. Bueno, saludo ahí, Francisco Arco, Sí. excelente presentación, Meilín. Gracias. Ya, bueno, Cecilia Cota, ya, te da las Ujú. gracias y excelente presentación. Y manda un mensaje, ya. Ojalá la comunidad minera relavera pueda considerar el tema químico como uno de los aspectos más relevantes, pensando en la herencia que dejaremos en nuestras, Sí, generación. en nuestras nuevas generaciones. Sí, Sí. sí. Compartimos Muy naturalmente, importante. ¿no verdad, Meilín, ese mensaje? Sí. Julio, buenas tardes. Sí, Quería hacer una adelante, pregunta Francisco. también. Hola, Meilín, ¿cómo estás? Bien, bien. Meilín, te quería hacer una pregunta. Mira, actualmente en Chile, y esto es un problema que pasa en muchas partes del mundo, hay depósitos que se le llaman dormant, como depósitos durmientes, que son depósitos Ya. antiguos, de Mm. faenas que ya cerraron hace años, pero los depósitos siguen ahí. Entonces, con las lluvias que estamos teniendo, que ya no cumplen los patrones anteriores de periodos de retorno, Mm. en zonas donde no habíamos tenido lluvia, qué sé yo, en 10.000 años, ahora aparecen lluvias torrenciales en 2 días. Mm. ¿Cómo administrar, o no sé si tú has tenido conversaciones, pero cómo administrar como país, mirando hacia el futuro, las catástrofes que vamos a tener? Porque esto es un tema de tiempo solamente, que tengamos catástrofes por lluvias en depósitos que no tienen accountability. No hay nadie responsable porque son depósitos que están ahí hace 40 años, 30 años. Y Sí. eso nos van a generar drenaje ácido, vamos a tener consecuencias en la zona aledaña. Entonces, yo lo que he escuchado es que se puede hacer seguro, que se incorpora un delta a las compañías y con eso se hace un fondo. Pero eso lo he escuchado a nivel más global, como mundial. No sé si tú lo has escuchado a nivel nacional. No, yo no lo he escuchado a nivel nacional, pero yo creo que, claro, es que la idea, a ver, es que hay dos como aristas, y una que la idea es que, tal vez, bueno, ahí nos puede ayudar, ¿cierto? Patricio, que era de Cernagemín, pero la idea y el objetivo de la 20.551 es que ya no suceda eso, ¿sí? Ahora, entonces, eso es la idea, que garantice que pueda hacerse un cierre y poscierre de cierta forma, o garantizarlo para que sea exitoso, ¿ya? Y con eso, por último, para el futuro, para los proyectos futuros, ¿cierto? Ya deberíamos estar cubiertos. Para todos los otros, ya, no sé, yo la última vez que lo vi eran 700, pero seguramente son más, instalaciones, ¿cierto? Y faenas abandonadas, ahí es una inversión tan grande. Una vez hablé con alguien que era parte, ¿cierto?, una de las autoridades, y me decía que era demasiado alto, ¿ya? El costo asociado cuando ya tienes que remediar. En general, y bueno, ya ahí yo creo que tú has visto, ¿cierto?, estas gráficas en el cual es muy distinto cuando uno realmente invierte en controlar, ¿sí? Me refiero o a prevenir, en realidad, prevenir, controlar, y después ya el costo es altísimo cuando hay que remediar. Yo no sé de verdad de dónde podría salir ya esta inversión, ¿cierto? Porque es realmente altísima, ¿ya? Los titulares, lo ideal sería poder seguir a los que eran titulares, pero muchos sabemos muy bien que pusieron un candado y se fueron. Entonces, eso es lamentable, pero de verdad no he escuchado yo, no sé si alguien, tal vez que está aquí, ha escuchado algo, que sería ideal, ¿ya? Pero no. Quizá Meilín y Francisco, como para Ujú. complementar un poquitito ya, efectivamente, o sea, tal como dice la Meilín, colocaron un candado, se fueron, y son muchos las grandes, o sea, en número y en tonelaje lo que existe, Sí, ¿ya? Para el Estado hacerse cargo de eso, yo creo que tiene no es. otras prioridades mayores que Sí. para poder hacerlo. La esperanza que tenemos que tener es a que exista, Hay un pronto micrófono aparezca, abierto. hay alguien que tienen, Sí, ahí. que pueda, con el avance tecnológico, ya con los avances de los modelamientos, en fin, ya con tecnología más avanzada,
el poder recuperar gran parte ya de elementos que estén ahí y que permitan con ello generar los recursos necesarios para Claro. reprocesar y nuevamente el nuevo depósito ya se haga con las características que hoy determina la legislación. Yo creo que ese es el camino que tenemos que esperar, es decir, esperar en ustedes, los científicos, ya que puedan mejorar las condiciones de cómo poder extraer residuales, ya que generen renta para poder sanear eso. Ahí en general cuando uno quiere, o cuando se de un sitio y se quiere sacar tal vez provecho y obtener, no sé, cobre, oro y cosas así, aparecen los dueños. Tal vez debería ser una estrategia o para quedarse con una parte. Tienes ¿Puedo razón, complementar, tienes razón. ¿puedo complementar, don Sí, Julio? por favor. Dale, Pato. Y Rodrigo, me espera un poquito. Pato quiere seguir Para con lo terminar mismo. esto, Dale, sí. Patricio. Sí, respecto a esto, señalar que el año 2007 por ahí ya teníamos listo el anteproyecto de ley de pasivos ambientales mineros, que se hacía cargo justamente de esta problemática. Pero la realidad es lo que dice don Julio, es decir, y lo que dice también nuestra expositora, que hay un tema de recursos importantes de por medio. Ahora, Sí. quiero aclarar que la ley de cierre solamente solicita garantizar la estabilidad física y química, no va más allá, no va a la remediación del lugar, no va a una rehabilitación del lugar. Eso es muy importante tenerlo presente. Sí. En cambio, la ley de pasivos ambientales trae consigo aspectos más relacionados con la rehabilitación, remediación de los sectores donde hay faenas mineras abandonadas. Ahora bien, el 2011 evidentemente se le dio prioridad a la ley de cierre, porque como bien dice, todos aquí lo comparten, es mejor prevenir, y con la ley de cierre entonces evitamos los abandonos, porque ya hablar de abandono, hablar de una infracción gravísima para un titular. Entonces, respecto de lo otro, sí quiero decir, esto que nos salga de acá, pero por el lado de Contraloría, se están haciendo consultas y hay, yo creo, mucha presión y se va a tener que sí o sí enfrentar en un corto periodo de plazo el tema de los pasivos ambientales mineros, porque ha surgido nuevamente la inquietud en las autoridades y hay varios, digamos, organismos involucrados en esto. Quiero decir que no es solamente ser Nagiomina, ojo. Así que eso, para complementar. Gracias, sí, yo me acuerdo, Patricio. sí, cuando salió el anteproyecto de los pasivos y yo estaba haciendo mi doctorado y la idea es que yo estaba trabajando en remediación de suelos contaminados con metales, ya con bioremediación. Entonces yo soñaba que saliera ese, como ya como ley, ese anteproyecto y nunca salió. Así que me dediqué a la geoquímica mejor. Ya, Vale. Rodrigo está pidiendo. Gracias, Patricio. Rodrigo. Hola, Gracias, Beilín. Rodrigo. Hola, Rodrigo. Excelente tu presentación. Muchas gracias. Oye, voy a quería hacerte un comentario. Sí, adelante, Rodrigo. Mira, en general, yo trabajo. Está mal la comunicación, Rodrigo. Ay, no soy yo, no soy yo. No tengo estimación ni la parte de cuentos, digamos. Entonces, ¿aló? Rodrigo. Aló. Va a tener que tratar de mejorar. A ver, ahora de nuevo, por favor, de nuevo, a ver. No, ¿Aló? No se escucha. Ahí te escuchamos. Ahora se escucha, dale. Sí, Rodrigo. Ahí sí. Ya. Entonces hay mucho análisis en general de ICP, multielementos, 40 elementos, y que se podría, eventualmente se puede estimar un modelo de bloques con todos esos elementos, de hecho. No habría problema en hacerlo y podría ser una práctica que se podría llevar a cabo. Pero después me tocó ver en Talabre unos sondajes que se hicieron, y claro, había una segregación natural de un punto de carga en particular. Entonces las partículas más gruesas y más densas viajaban menos que la más fina y todo. Más fina.
Sí, y eso, ¿tú has visto caracterizaciones de relave así bien geoespacialmente Ah, y digamos, también la parte meteorológica es bien importante, digamos. sí, he visto caracterizaciones en el cual se diferencia por tamaño, caracterización geoquímica por tamaño, Ya. ¿sí? Ahora, bueno, está claro que muchos ya depósitos ya están, entonces se puede poder hacer, pues ojalá idealmente sondajes adentro de la cubeta y todo eso es más difícil, pero sí he visto que se hacen caracterización por tamaño, ¿ya? Y ahí se puede, y incluso se han visto diferencias. Yo he revisado algunos informes con esas caracterizaciones y se han visto diferencias, ¿ya? Entonces sí, se hace y se puede hacer perfectamente. Vale. Gracias, Rodrigo. Gracias, May. ¿Ya? Oye, Rose te da las gracias por la presentación y consulta cuál es la frecuencia adecuada en operación de un depósito de una batería de ensayos robusto. ¿Cuál la primera parte? ¿Cuál es la? ¿Cuál es la Ah, frecuencia? la ¿Ya? adecuada, ya. La frecuencia adecuada. En general, pucha, nosotros cuando tratamos de siempre recomendar por tonelaje depositado. Entonces la idea es que tener cierto claro el plan minero, ¿sí? O el plan de deposición, en este caso el depósito de relave, el plan de depositación, ¿cierto? Determinarlo ahí año a año. La idea es partir siempre, para que sea todo esto robusto, tener una caracterización ya base, ¿sí? Por unidades geometalúrgicas, en este caso de relave, y luego ir estudiando y corroborando, ¿cierto? Este comportamiento geoquímico que fue analizado. Entonces, realmente depende mucho de depósito a depósito, pero en general por tonelaje, o hacerlo tal vez, en función de ese tonelaje, tal vez se puede decir una frecuencia cada, no sé, 3 meses, 6 meses. ¿Por qué? Porque hay que ver un poquito más allá, hay que ver cómo va cambiando, ¿cierto?, esta composición de esta UGM en el tiempo. Porque si tenemos la misma UGM y se mantiene, me refiero a esta unidad, ¿cierto?, se mantiene durante bastante tiempo, tal vez no es tan necesario hacerlo una frecuencia muy alta, ¿sí? Pero si hay mucha variación, es conveniente hacerlo más seguido, ¿ya? Claro. Pero tal vez pensar, no sé, cada 3 meses o 6 meses, en realidad es una batería de estático y se puede acotar, vale la pena hacerlo para ver esas variaciones, ¿ya? Pero lo bueno es tener el plan minero y con las UGM, ¿sí? Que se van depositando, si se entiende. Correcto. Sí. Bien, Maylin, creo que estamos en la hora. Bueno, me Sí. falta Peter Robert que te manda felicitaciones, muy buena presentación y da las gracias por haberlo compartido. Así que, Maylin, de parte del instituto, te damos las gracias por haber compartido esta interesante exposición tuya. Creo que yo, insisto, tiene una tremenda relevancia para nuestra actividad, ¿ya? Sobre todo por la sensibilidad social que esto tiene. Sí. Así que te agradecemos y al resto de los colegas los dejamos invitados naturalmente para el próximo jueves a la misma hora. Así que gracias, colegas, gracias. Muchas gracias. Andrés, que estés muy bien. Sí, gracias. Un gusto. Nos vemos. Muchas gracias a ti. Nos estaremos viendo, Maylin. Sí. Chao. Gracias Muchas a todos. gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Patricio, Adiós. por la intervención. Okay. No, gracias a ti.